Meet. Y así que, bueno, tengan paciencia. Bueno, no sé si pueden ustedes tener su micrófono activado. ¿Están con el micrófono bien? ¿No se los desactivé yo? ¿Me avisan eso, por favor? Hola. Sí, profe, se escucha bien. Perfecto. Y ustedes están con el micrófono para hacer preguntas. ¿Cómo quieren que empecemos la clase? Ya han visto los temas que tenemos para el parcial mañana. La clase pasada yo les di un repaso de todas las unidades, ¿se acuerdan? Los que tuvieron la clase pasada, vimos desde la unidad 10 hasta la 15, hicimos como todo una secuencia. ¿Quieren que veamos los temas en particular? ¿Quieren hacer preguntas? Como prefieran. Soy todo oído y estoy a disposición de ustedes. Hola, hola. Chicos, es acá una revisión de los temas principales que van en el parcial. ¿Quieren que yo les hable? ¿Están todos? A ver, los demás qué dicen. ¿Quieren hacer preguntas? Bueno, el primer tema, ¿alguien tiene los temas ahí a mano? Es el concepto del derecho administrativo. ¿Sí? ¿Se acuerdan del concepto que habíamos dado de derecho administrativo, que era el concepto que brindó Agustín Gordillo? Y ese concepto es el que está en la diapositiva. Que decíamos que era una parte o una disciplina que constituye una rama del derecho público que tiene como objeto el estudio de la función administrativa y de la protección del particular en contra de esta. O sea que el centro o el punto, el objeto del estudio de la disciplina de derecho administrativo es la función administrativa como un concepto de síntesis. ¿Qué significa síntesis? Que le habíamos dado dos denominaciones, otros habían, esperen que voy a seguir admitiendo acá. Que significa que no solamente es una actividad del Estado lo que estudia el derecho administrativo, sino que concretamente lo que estudia es la función administrativa, como uno de los tipos de funciones del Estado. Eran tres las funciones estatales: la legislativa, la jurisdiccional y la administrativa. También habíamos dicho que la función administrativa era la más difícil de definir. Si se recuerda, la función legislativa era aquella que refería a la sanción de normas generales, que era la que determinaba las reglas de juego. Mientras que la función jurisdiccional era aquella que resolvía lo que se hacía cargo de los conflictos jurisdiccionales, o sea, de la aplicación de ese derecho al caso concreto. Mientras que la función administrativa era como medio residual. Y entonces habíamos dado varios ejemplos de función administrativa. Habíamos puesto una designación de un funcionario, un contrato administrativo con un proveedor, un cobro de un impuesto inmobiliario por parte de la Dirección de Rentas, la sanción disciplinaria a un empleado de la administración, la responsabilidad patrimonial de un funcionario que no cumple con rendir cuentas, una obra pública, un informe que hace un asesor dentro de una repartición. Todo eso, un oficial, un policía que controla
si una persona que va conduciendo tiene alcoholemia, o si tiene un índice de alcoholemia. Todo eso es ejemplo de función administrativa. Entonces, ¿cómo definir la función administrativa? Y acá hay varias definiciones de función administrativa. Algunos pueden decir, algunos autores pueden entender que la función administrativa es el cumplimiento, la satisfacción de necesidades generales. Y otros autores hablan de cumplimiento de la Constitución, de las normas, que incluye, y esto es importante, la obtención de recursos. O sea, como que dan una definición, porque cuando hablamos de cumplimiento de normas y de Constitución y de leyes que se dictan en consecuencia de la Constitución, es como decir, bueno, a ver, ¿qué dijo el legislador? ¿Cuál es el objetivo de esa sociedad satisfacer? ¿Y qué dijo el constituyente? ¿Y qué dijo el legislador? Todas las reglas de juego que va a dictar para conseguir ese objetivo de la Constitución. Lo cual significa lo mismo que decir satisfacción de necesidades generales o intereses públicos. Con lo cual, esa definición algunos la ponen de función administrativa. Lo importante es que ustedes tengan claro que el legislador determina las reglas de juego, el juez resuelve los conflictos de la aplicación de las normas, que puede ser entre dos ciudadanos o entre el ciudadano y el Estado, y la función administrativa es la que hace todo, ejecuta, administra, para conseguir los fines que se provee, que se determina en la Constitución y en las leyes. Y eso incluye, por eso es importante para la carrera de ustedes, todo lo que significa recursos públicos. ¿Entendido hasta acá? Me levantan la mano, hablan, me dicen algo, o por mensajito me escriben, así yo voy sabiendo si ustedes me van siguiendo. Bueno, sí, profe. Bárbaro, gracias. ¿Profe? Sí, ahí. En la parte cuando digamos, dice funciones estatales y funciones administrativas, bien. Funciones estatales se referiría a esto que usted dijo, lo de la función legislativa, función jurisdiccional y bueno, administrativa en sí, que bueno, engloba también tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo, como al judicial. Exacto, Cintia. Eso era porque se acuerdan que yo le había dicho que la función es lo que define y no tanto el sujeto que la cumple, porque función administrativa los tres sujetos van a cumplir. En menor medida, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, porque ellos dos, por ejemplo, cuando designan un empleado o le aplican una sanción, están cumpliendo función administrativa. Mientras que todo lo que es el Poder Ejecutivo, todo es función administrativa. Su totalidad, su exclusividad, su enfoque es la función administrativa. ¿Sí? ¿Me entienden hasta ahí? Sí, está bien distinguida la diferencia. Yo, ¿por qué les recalco lo de la función administrativa? Porque cuando yo se las expliqué en clase, creo que pusimos ejemplos y no sé si les di una definición concreta, pero no hay forma de confundirse. La jurisdiccional resuelve el juez independiente, imparcial, que resuelve un conflicto y es el Poder Judicial. Se resuelve, aplica el derecho. El Ejecutivo, más que aplicarlo, ejecuta al derecho. Por eso se ejecuta lo que la Constitución o las leyes determinan, los fines que tienen, y todo lo que se refiere a los recursos públicos para hacerlo. Esa es una de las definiciones que les pueden poner como opción. Y la legislativa es la más fácil. Esa no va a haber problema porque es la sanción de las normas generales. Así que creo que ahí no van a tener inconveniente. Bueno, y la definición de derecho tenía ese aspecto. Primero, que estudia la función administrativa. Y como estudia la función administrativa, tenemos todo un cúmulo de cosas en la función administrativa que les vuelvo a decir todos estos ejemplos. Desde un policía que ejerce el poder de policía, no lo regula, ejerce, hasta un servicio público que presta el Estado de función administrativa, a un contrato administrativo, una designación de un empleado, un acto de responsabilidad del Estado, ¿qué más puede ser? Una cesantía a un empleado público, un contrato con un empleado público, todo eso es función administrativa. O sea, tenemos un montón de ejemplos. Un procedimiento administrativo en el cual la autoridad resuelve una petición del administrado es función administrativa. O sea, todo lo que se haga. A veces la obra pública es como
Sí, nadie discutiría que eso es función administrativa. No es legislativa, no es judicial porque no hay un conflicto, pero hay una obra pública que es satisfacer la necesidad de mejorar la calidad de los ciudadanos a través de la obra pública. Por ejemplo, la construcción de una vivienda. Pero cuando decimos cobra impuestos, también es función administrativa. El legislador va a dictar la ley que dispone cuánto se va a cobrar, o la base en base a la cual se va a cobrar, la base imponible, cuáles son los responsables de ese impuesto, todo es legal. Si yo discuto que me aplican a mí un impuesto que no me corresponde, me iré a discutir en sede judicial. Pero ¿qué va a hacer el administrador, que es el Poder Ejecutivo, en la función administrativa? Es el que va a regular el procedimiento para controlar que se pague, es el que va a poner una oficina para que yo vaya y pague, es el que va a emitir las boletas para pagar, es la que va a resolver en primera instancia los reclamos que haga el administrador que quiera cuestionar algún impuesto. Toda esa parte, digamos que es acto, no potencia, sino acto, acción, esa es la función administrativa. ¿Claro? O más o menos me dicen si no hay ninguna duda. ¿Todo bien? Bueno, listo. ¿Pasamos a otra cosa o quieren algo más de la 1? Creo que ahí va concepto y funciones estatales. ¿Sí? Y después tenemos de la unidad 11, teníamos la organización administrativa. Yo quiero pasar rápido porque si no, capaz que no nos alcanza el tiempo. Aunque son las 2:20, tenemos harto tiempo, pero bueno, capaz que se quieren ir a estudiar. Ustedes me dicen cuando ya quieran que cortemos y si quieren antes de las 5 están admitidos a decirlo. Vamos a la 11, que es organización administrativa. Ahí hay 2 tópicos importantes. Uno, ¿cuál era? La organización en sí. Y el otro, ¿cuál era? El empleo público. El empleo público, primero vamos a ir a la organización administrativa. La organización implica la existencia de órganos que cumplen la función administrativa. Pero hay ciertos órganos que a la vez son considerados personas jurídicas. El órgano, o cómo podemos definir qué es un órgano, es un centro de imputación de funciones. Es el conjunto de funciones atribuidas por una ley a un órgano determinado de la administración pública. Es la estructura, es la organización del Poder Ejecutivo o denominada administración pública cuando se refiere al cumplimiento de la función administrativa. Ustedes tienen el Ejecutivo, que tiene, aparte de función administrativa, funciones de gobierno. ¿Sí? El presidente, el gobernador realizan actividades de gobierno que no son las netamente administrativas. Que sería, por ejemplo, firmar un convenio político, ir a un acto, tomar la jura a funcionarios del poder legislativo, judicial, por ejemplo. Son todas cuestiones políticas. Y a la vez tiene funciones administrativas, que es lo que se denomina administración pública. Esa administración pública, el ejecutivo, el presidente o el gobernador en la provincia, son los titulares o responsables de esa administración, de esa función. Y el jefe de gabinete es el que más va a estar en el ejercicio de la función. Cuando hay jefe de gabinete, tanto en la nación y en la provincia, él es el que tiene a cargo. En nuestra provincia, en realidad, más que el jefe de gabinete, lo tiene el gobernador. En cambio, en la nación, ustedes van a ver que el presidente es el responsable de la administración, pero el que es titular y la ejerce en la vida diaria es el jefe de gabinete. Acá en Jujuy es más el gobernador. O sea, el jefe de gabinete no es el último estadio en la administración, sino el gobernador. Dicho esto, tenemos que tener en claro que hay órganos que pueden considerarse personas jurídicas y otros órganos que están dentro de una persona jurídica, que no son personas jurídicas. ¿Alguien se acuerda cuál era la diferencia entre órgano y persona jurídica? ¿Se acuerdan que el órgano era el que tenía atribuciones y funciones? A ver, Facundo. Profe, sí. Puede ser que uno solamente
cumple la función administrativa, mientras que el otro, que es una persona jurídica, es sujeto de derechos y obligaciones. Sí, sujeto de derecho y obligaciones. ¿Y qué le permite ser sujeto de derecho y obligaciones? ¿Cuál es la consecuencia, que yo le pongo mucho el acento en eso? ¿Cuál es la consecuencia jurídica esencial de ser un sujeto de derechos y obligaciones? Estar en juicio. Un órgano no podía, ¿se acuerdan del ejemplo de la Facultad de Medicina de La Plata, que estaba en conflicto con el órgano rector, digamos, el rectorado de la facultad, con la universidad? La universidad es la que es persona jurídica, la facultad es un órgano. Está comprendido dentro de la persona jurídica universidad. Porque ¿quién lo dice que son personas jurídicas? La ley. La ley de educación superior, el estatuto de cada universidad, si ustedes lo leen, dice la UNJU, en nuestro caso, es persona jurídica. En cambio, cuando la ley no dice que es persona jurídica, es un órgano. Entonces, y la diferencia es que uno va a ser sujeto directo de derechos y obligaciones con capacidad para estar en juicio, para intervenir, para actuar por sí mismo. Mientras que el órgano está dentro de una persona jurídica. Este esqueleto, que es la administración pública, que es la estructura, está dentro del Ejecutivo. Y, por lo tanto, cuando se demanda a rentas porque cobró mal un impuesto, a la Auditoría General de la provincia, a pesar de que es un ente, no sería un buen ejemplo a pesar de que es ese no lo vamos a sacar a la auditoría, no. Pero, por ejemplo, se demanda al Ministerio de Educación por una acción indemnizatoria, o sea, un juicio de responsabilidad. O se demanda al Ministerio de Infraestructura o al IBUJ, porque las casas tienen fallas en la construcción. Todas esas demandas van directamente al Estado provincial, porque la que es sujeto de derecho es la provincia. Pero lo importante en esta distinción es saber cómo se llama cada una de esas técnicas para desconcentrar o descentralizar competencia. Porque cuando uno tiene competencia, ¿para qué sirve todo esto que vemos en la unidad 11? Ustedes dicen, pero ¿para qué nos sirve en la vida diaria? Porque no todos los órganos tienen la misma competencia. Justamente, uno de los principios de la organización es que cada órgano va a tener una competencia atribuida por ley. ¿Qué significa? Que lo que hace renta no lo puede ser inmuebles. Inmueble es el que va a hacer la aprobación de planos. Renta cobra impuestos. ¿Pueden cruzarse y el director de renta hablar con el director de inmuebles y delegarse función entre sí? No. Porque esa distribución de competencias ya la tienen establecida por ley. Entonces, cuando el legislador distribuye la competencia, puede hacerlo para un órgano o para crear una nueva persona jurídica. Uno es desconcentración y el otro es descentralización. ¿Me entienden eso? Porque eso también es importante tenerlo claro. Cuando la competencia se desconcentra en un órgano sin crear persona jurídica, es desconcentración. Cuando se desconcentra, se atribuye una función a otro órgano y a ese se le da calidad de persona jurídica, otro sujeto se crea un sujeto de derecho con esa competencia y se la atribuye a ese nuevo sujeto de derecho, ya no es un órgano solamente, sino un nuevo sujeto con capacidad para estar en juicio, adquirir derecho, contraer obligaciones, eso significa que es descentralización. Un ejemplo, agua potable. Agua potable, que solo hemos visto en la unidad 11, es un sujeto de derecho. Lo que le permite que cuando agua potable es demandado, no venga a la provincia, sino que vaya directamente el abogado de agua potable a representarle en juicio. O agua potable va a poder hacer contratos directamente, no va a tener que ser el ejecutivo, que es el titular de la provincia, que es el otro sujeto de derecho, sino que va a ser agua potable como sujeto de derecho que va a contratar proveedores, va a contratar servicios, va a contratar obras, va a poder él mismo sancionar a su personal, va a poder contratar a sus propios empleados y funcionarios, salvo los funcionarios de rango que los designa el Poder Ejecutivo, o sea, los de la AUTA, del Consejo de Agua Potable, del Directorio, perdón, de Agua Potable. Entonces, esa es la diferencia. Y las otras técnicas, que eran la delegación y la vocación, ya no son distribución de competencia por ley,
sino que dentro de la misma organización, de la misma estructura, de la misma administración pública, por decirlo como sinónimos, se permite que a veces un jefe superior, un secretario o un ministro le pueda delegar funciones al secretario. Ya no porque sea que le pasa la competencia, sino que le dice, mira, vos te vas a encargar de esto porque son funciones que dentro de la órbita no están atribuidas en forma exclusiva al ministro y tampoco son incompatibles con las que tiene el secretario. Entonces, más va a la actividad diaria. Delegación en la administración siempre la hay. Muchas veces los abogados hacen las resoluciones. Ustedes ven que una resolución está firmada por el ministro, pero en realidad el que hizo los considerandos, la parte dispositiva, es el abogado. El abogado no firma, le arma el proyecto y el ministro después lo lee y lo firma. Esas delegaciones se dan mucho en la administración pública siempre. Al revés, la avocación, por eso algunas leyes dicen se permite la delegación mientras no esté prohibida. Y en cambio la avocación dice siempre se puede avocar el superior a lo que hace el inferior. El superior delega y después se puede abocar, quitarle alguna cosa que tiene que hacer el inferior, eso sí no tiene que estar prohibido por ley. Cuando el superior se arroga una competencia del inferior, no tiene que estar prohibido por ley y ahí es más difícil. En cambio, delegar es funcional. Entonces, delegación y avocación hacia la función, mientras que a la estructura de competencias y cómo se distribuye, digamos que sería más a la distribución específica de competencia entre los órganos y personas jurídicas que integran la administración, se hace primero por ley y por dos técnicas. La desconcentración, que es a un órgano, atribución de competencia a un órgano, y descentralización es cuando con esa atribución de competencia, a la par que le otorgo la competencia, creo un sujeto de derecho. ¿Entendido? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien. Veo a algunos que ponen por lo menos el dedito o me dicen que está bien. El que tenga duda es ahora el momento de preguntar. ¿Sí? Muchos autores hablan de tres técnicas que es centralización, descentralización y desconcentración. La centralización es toda orgánica también, no hay sujeto de derecho que tenga derechos y obligaciones, y es toda orgánica es cuando, por ejemplo, las oficinas del ANSES acá. La ANSES es una organización y todas las oficinas de Jujuy dependen de la autoridad máxima. No hay otra decisión, la toma de decisiones la tiene la autoridad máxima. Desconcentración es cuando hay varios órganos en la pirámide y cada uno tiene su toma de decisión en la competencia atribuida. Y en cambio, descentralización es cuando la competencia se atribuye y se crea un nuevo sujeto de derecho. Tiene que estar bien, ¿cómo les voy a decir? Bien atento a estas características, entonces cualquiera que le ponga las opciones, ustedes van a estar bien y van a saber cuál es cuál. No van a tener problema en esto, si lo entienden. Ahora, si no lo entienden el concepto, cualquier palabra que cambie en la consigna, porque no, a veces uno se las complica un poco, pero para que vea si realmente han razonado el concepto. Así que es ahora el momento de preguntar. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Bueno, vamos a avanzar. ¿Puede Sí. volver a repetir lo que era desconcentralización? Desconcentración. Eso. Desconcentración es cuando la atribución de la competencia se distribuye entre órganos, para ser más fácil, más simple. Se distingue de la descentralización porque se distribuye la competencia, pero no entre órganos, sino que se genera un nuevo sujeto de derecho, que sería una persona jurídica. Cuando hablo de sujeto de derecho, hablo de una persona jurídica. Por ejemplo, la ley de ministerio es un ejemplo de desconcentración. Se va poniendo la competencia a los ministros, a los ministerios, la competencia a las secretarías, la competencia a las direcciones, y se le delega la facultad al Poder Ejecutivo para que cree nuevas oficinas. O sea, la ley le da todas las competencias y las va distribuyendo. En cambio, por ejemplo, una ley que genera o que crea agua de los Andes, agua potable,
ahí se le otorga toda la competencia que ustedes vieron cuando leyeron la ley que creó, estatizó el servicio de agua, y a la vez delegó, ahí mal delegado, pero bueno, no vamos a meter la crítica a eso, por decreto, para la creación, le delegó al Poder Ejecutivo la facultad para crear un sujeto de derecho, que es persona jurídica. El Ejecutivo crea en el decreto y crea a la persona jurídica y le dice, vos vas a hacer esto y vas a ser persona jurídica. Entonces ahí eso se llama, el segundo ejemplo es descentralización. Y el primer ejemplo de la ley de ministerio es desconcentración. ¿Sí? ¿Más claro ahí? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Bueno. ¿Alguien más que quiera que les repita? Bueno, la segunda parte de la unidad 11 es empleo público. Y yo me acuerdo que de empleado, yo no sé si tengo la diapositiva, no sé si la puedo compartir acá. De empleado público habíamos hablado en la primera parte de la diapositiva que está en el aula virtual, es que hemos visto todo el tema del trabajo en sí. Y después del trabajo, de la dignidad, del artículo 14 bis, de la parte particular, hemos visto un fallo, Madorram, donde hablábamos de las notas características del empleo público y sobre todo de una condición que tiene ser empleado público en diferencia a lo que es un empleado particular, que se regula por la ley de contrato de trabajo. ¿Cuál era esa característica que hacía diferente el contrato de empleo público o relación de empleo público y la relación de empleo privado? ¿Cuál era la diferencia? ¿La permanencia propia e impropia, profe? Sí, estabilidad. Bien, bien, Facundo. La estabilidad propia e impropia. La impropia es del empleo privado y la propia del empleo público. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? ¿Alguien que se anima a responder? Profe, puede ser que una me garantizaba la estabilidad en el puesto de trabajo a largo plazo, o sea que no depende del funcionario de turno que me quiera despedir o no. ¿Era para Sí, eso? sí. Y ¿Y la qué otra, más? bueno, Sí. y la otra dependía del empleador, por eso es impropio. Si quiere me despide, pero me tiene que indemnizar, me asegura eso, digamos. Bien, yo lo único que le agregaría a lo que dijo Facundo es que en el caso del empleo público la estabilidad es propia porque para que alguien me pueda, mire, una autoridad administrativa, disponer una cesantía o exoneración, que son los dos modos en los cuales se extingue la relación de empleo, es a través de un sumario administrativo. O sea que sí o sí me tienen que demostrar que hay una causa, que hay una falta administrativa que yo he cometido como empleado público, hacerme un sumario administrativo, que es un tipo de procedimiento administrativo, y darme derecho de defensa y dictarse el decreto donde se me declara o determina la cesantía. Si no hay una causa, no se puede reemplazar ese derecho que yo tengo a permanecer en la relación de empleo a través de una indemnización. Esa era la gran diferencia. En Madorram, ¿qué pasaba? Madorram era empleada de la aduana y se le aplicó un convenio colectivo desde siempre. Entonces, la aduana entendió que al estar aplicándose un convenio colectivo que no es propio de los empleados públicos, sino más que del empleado privado, tenían derecho a poder indemnizarla. En realidad, en Madorram no era que no había causa, pero se entendía que con la indemnización, si no querían probar la causa, estaría resuelto el tema. Y ahí la Corte dice, no voy a entrar a analizar si hay causa o no. Lo que voy a entrar a analizar si la estabilidad del empleado público, aun cuando tenga un convenio colectivo, aun cuando sea un organismo específico como aduana, es propia o impropia. Y ahí distingue. Propia es la que la permanencia se asegura, salvo que haya una causa fundada. No es que yo puedo hacer cosas mal, incurrir en falta y voy a permanecer impoluto ahí en la administración. No, me tienen que probar la causa mediante un sumario administrativo. Darme derecho a que yo pueda cuestionar esa decisión de cesantía y pueda ir al Poder Judicial a pedir que se me revea esa decisión. O sea, tengo que tener todas las garantías procesales y si una vez que ya está todo probado y no he podido demostrar lo contrario, puedo ser declarada cesante.
Ahora, el empleado privado no. Tengo dos opciones, por eso se llama estabilidad impropia. Si me prueban una causa de despido, no me pagan indemnización y me pueden despedir. Ahora, si yo, empleador, quiero despedir a un empleado y no tengo causa, con indemnizarla no tengo obligación de mantenerla entre mi staff de empleados. O sea, no hay una obligación de particular. Ese derecho es como que se reemplaza por la indemnización. Es una estabilidad impropia. Mantengo mi estabilidad con el pago de la indemnización cuando no hay causa. Cuando hay causa tampoco pago nada en la faz privada. Esas son los dos tipos de estabilidad. ¿Qué pasa con el empleo público y por qué yo les traje a colación Madorram? Porque hay ciertos empleados públicos que tienen circunstancias especiales, convenios especiales, y se asemeja y se aplica la ley de contrato de trabajo. Entonces, el gran problema es, ¿qué pasa? Si a mí se me aplica la ley de contrato de trabajo y trabajo para una administración pública, para un Estado, para una persona jurídica pública estatal, ¿es posible que si se me aplica la ley de contrato de trabajo indirectamente me puedan despedir e indemnizarme si no me quieren mantener en los cuadros de ese sujeto de derecho? Y yo ahí les conté el caso de Agua de los Andes, donde Agua de los Andes S.A., antes de ser sociedad del Estado, era una sociedad anónima con participación mayoritaria estatal mayoritaria, perdón, al revés, y había una empleada que se da por despedida, configura el despido como lo ordena la ley laboral, y resulta que el abogado le tiene por no configurado el despido. Se cuestiona ahí cuando uno está en la faz laboral, hay un intercambio epistolar de cartas documentos que es muy importante. Uno para darse por despedido o injuriado tiene que comunicar al empleador. Entonces esta mujer, como considerando que se aplicaba la ley de contrato de trabajo en Agua de los Andes, que justamente se elige ese ropaje jurídico de agua de sociedad anónima para que sea un poco menos engorroso despedir a los empleados, cosa que ya no está vigente ahora, actualmente. Entonces esta mujer configura el despido y como lo configura mal, resulta que no se le paga indemnización. Cuando ella ve la cuestión que realmente estaba mal, porque no había configurado bien el despido, resulta que ahí invoca que ella es empleada pública, porque en realidad Agua de los Andes, por más que sea sociedad anónima, era un sujeto de derecho. Y ahí no logra poder cobrar algo, ni tampoco ser reincorporada a Agua de los Andes. Entonces la pregunta que siempre se hacen es, ¿qué pasa con un sujeto de las personas que trabajan en Agua de los Andes S.A., que trabajaba en S.A.? ¿Se aplica la ley de contrato de trabajo o tiene estabilidad? ¿Qué pasa cuando, por más se trata de un personal de recursos hídricos, de vialidad, que se aplica convenios colectivos, como Madorram? ¿Se aplica la estabilidad propia o impropia? La Corte ahí es amplia y dice, no distingue entre S.A. estatal, dice que todo lo que son empleados públicos tienen estabilidad propia. Entonces hay que distinguir bien esa garantía, y lo dice porque la Constitución es clara. Habla de estabilidad para el empleado público y habla de protección contra el despido arbitrario cuando es empleado privado. Entonces ahí se hace un análisis de antecedentes de esa normativa para justificar la razón por la cual el constituyente decidió darle una estabilidad propia al empleado público y que no era más ni menos que para evitar que cada vez que asuma un nuevo gobierno, los empleados que trabajaron en el ex gobierno tengan que emigrar de la administración. Que no sean como el botín de triunfo y que cada uno venga con toda su gente, digamos, para trabajar. Entonces, esa es la gran diferencia entre estabilidad propia e impropia. Otra cuestión importante en empleo público es distinguir si es un contrato administrativo o no. Eso, ¿qué característica tiene el empleo público? Primero, ¿se le aplica la ley de contrato de trabajo? Con todo lo que estamos diciendo, ¿se le aplica la ley de contrato de trabajo? ¿Qué opinan ustedes? No, bien sencillo. Ahora, ¿algunos lo consideran un contrato?
¿Qué piensan? Algunos sí lo consideran un contrato de empleo público. No está mal decir, para mí sí es un contrato. Algunos dicen que no, no importa, hay parte de la doctrina administrativista que dice que sí es contrato. ¿Y por qué algunos dicen que no? Porque ustedes, a ver, ¿contrato qué significa? Yo contrato a otra persona para que preste servicio en la administración pública. Da la sensación de que hay un sujeto de Estado, un particular, y se firma un contrato y el cumplimiento va a ser un servicio. Si es mi caso, servicio de asesoramiento legal. Cumpliré funciones, me van a determinar el horario, yo sé cuáles son mis derechos y obligaciones porque está todo reglamentado en el estatuto del personal de la administración pública, me voy a ver ahí el estatuto, sé que hay una ley de ética pública que todos los empleados y funcionarios de la administración deben cumplir, y bueno, y voy a cumplir de buena fe el objeto y lo que tengo que hacer. En mi caso soy abogada, es una obligación de medios, se dice. Yo no puedo asegurar resultados, pero sí puedo asegurar que voy a ser diligente en el servicio que voy a cumplir. Emitir dictámenes, si trabajo en un ministerio o en una dirección, una secretaría, etc. Entonces, para algunos dicen, es contrato. Otros, la parte que dicen que no, dicen, no, en realidad no es contrato porque en realidad el empleado no puede poner mucho de modificar las pautas del contrato porque está todo ya escrito, está reglamentado. Entonces, con ese criterio dicen, en realidad hay un acuerdo de voluntades, pero es como adherir al Estado, porque mucho no puedo modificar yo como contratada del Estado. En realidad no pasa nada con eso, es para que tengan en cuenta que para algunos sí es contrato, para otros es una designación, la designación es un acto administrativo que dicta la autoridad administrativa, pero la diferencia entre decir que es un acto administrativo es, y acá viene la pregunta, ¿necesita la voluntad de aceptación del contratado? ¿O alguien puede ir a la autoridad y decirle, bueno, a ver, Cintia Torres va a trabajar y no me importa si dice sí o no? ¿Podrá hacer eso? No, profe. No, exactamente. Siempre sí o sí necesita la voluntad del contratista. Lo que yo le preguntaba de Cintia sería si era una carga pública. Hay cargas que sí, te toca hacer, ¿cómo se llama? Autoridad de mesa en las elecciones y tenés que ir. Y eso no es un contrato, eso es una carga pública que es colaborar con las elecciones, es distinto. En cambio, cuando yo hago un contrato o empiezo a trabajar en la administración pública, tengo que yo dar mi voluntad, aceptar sería. Entonces a mí me designan, me notifican, primero dictan el acto que me designan como empleada, me notifican y yo tengo que aceptar o decir no o ir a trabajar, con lo cual ya acepto esa designación. Entonces, eso son las notas características del empleo público. ¿Sí? Lo importante es que no se le aplica la ley de contrato de trabajo, lo importante es que la estabilidad es propia y que necesita la voluntad que consienta. No se puede imponer a un contratado que trabaje, digamos, por más que me designen, no es obligatoria. Necesita la voluntad de aceptación. Una cosa importante es que antes no se veían contratos. Yo les cuento más o menos, en la administración pública actualmente, los que entran a trabajar no lo hacen por designación porque la planta permanente está como congelada. Entonces, cuando uno entra a la administración, va a firmar un contrato. Entonces, primero es contratado, y el contrato se llama contrato de servicio. Y después del contrato de servicio pasa un tiempo, creo que en el Poder Ejecutivo son 5 años por una ley que regulariza, recién puede ser designado planta permanente. Con lo cual, esta discusión si es contrato administrativo basta con la designación y la voluntad, obviamente, del contratado, es como que es más doctrinaria. Porque acá en Jujuy yo he trabajado, miren chicos, yo he trabajado como contrato de locación de obra, contrato de servicio, hasta que me designaron en alguna oportunidad en un ministerio. Después es como que acá, hoy por ley de emergencia, las designaciones están paradas porque no hay presupuesto para la designación, pero sí hay presupuesto para las contrataciones.
Entonces ahí, cuando el contrato tiene un plazo, ahí sí el plazo se va a renovar, porque es por un año el contrato. Pero ahí también está la pregunta del millón, si alguien viene después de trabajar 5 años en la administración pública, si no podrá oponer la estabilidad del empleo público. ¿Ustedes qué opinan? Podrá venir y decir, no me podés decir que yo he sido contratado y que no tengo derecho a mantener mi estabilidad. Se daría un caso similar a Madorram, porque se podría discutir la estabilidad por la Constitución en el 14 bis, con fundamento en el 14 bis. Por eso que hay una ley para regularizar, y pasados los 5 años ya el contratado puede pasar a formar parte de los cuadros de la administración pública. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, profe. Sí, me parece que estamos. Cintia, Facundo, Cecia, y no veo a nadie más. Y alguien más puso una manita. Ah, sí, Mauricio. Y bueno, no sé si estamos todos. Bueno, pero por lo menos a lo que está le va a servir. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Quieren Sí, que profe. pasemos a acto administrativo? ¿O qué quieren? ¿Que sigamos en el orden? ¿O quieren hacer preguntas sobre acto? No me acuerdo mucho los temas que le puso Luis, fueron eso, ¿no? Concepto, función, organización, empleo público. Ahora viene acto administrativo. Les tengo fe en acto administrativo porque la clase pasada me dio la sensación de que acto administrativo era lo que más sabían. Sabían los elementos, los caracteres del acto administrativo. Acá dice, podemos seguir el orden, profe. Bueno, vamos. ¿Quién me va a ayudar con una definición? Ya estoy cansada de acto administrativo. ¿Qué era el acto administrativo? Me trato de acordar, menos mal que tengo mala memoria, me trato de acordar cómo está en el examen la pregunta. Y no me acuerdo. La verdad que no es por mala, pero no me acuerdo cómo le preguntaba. Bueno, ¿qué es el acto administrativo? Una declaración unilateral de voluntad que puede ser expresa o tácita. Bien, ¿y cuál es ¿Que su...? produce efectos jurídicos individuales en forma directa? Bien, perfecto, chicas, perfecto. Eso es acto administrativo. La diferencia era saber bien la distinción entre acto administrativo, que es unilateral, mientras que el contrato administrativo es bilateral. El hecho no es una declaración de voluntad porque el hecho es algo material. En cambio, la declaración, por eso se dice el acto administrativo es una decisión, una declaración, una emisión de voluntad. Era intelectual. Y la otra diferencia es que los efectos jurídicos eran individuales, algunos dicen individuales, directos e inmediatos, con que sea individual y directo, es lo mismo que inmediato. En cambio, el reglamento, que es otro tipo de expresar la voluntad de la autoridad administrativa, es general. ¿Se acuerdan de eso que distinguíamos? Mientras ustedes tengan las notas características del acto administrativo, declaración de voluntad, destinado a producir efectos jurídicos directos e inmediatos, y si quieren poner emitida por la autoridad administrativa, eso ya está suficiente porque distingue a las otras formas o medios con lo cual la administración expresa su voluntad. Tengan cuidado con que no son los actos preparatorios. Ya es cuando produce el efecto jurídico directo e inmediato. Sí, eso no creo que vaya a tener inconvenientes. ¿Cuáles son los elementos del acto? ¿Se acuerdan? Sujeto, dentro del sujeto veíamos la competencia y la voluntad. Competencia y voluntad. Bien, porque acuérdense que cuando hablamos de competencia hablamos del órgano, el que tiene las funciones, y cuando hablamos de voluntad hablamos del órgano persona. Digamos que la persona que cumple ese rol, el cargo de dirección, que tiene las funciones del director. Chicos, ¿me aguardan un segundito? Chicos, a ver, acá voy a poner, extiendo la llamada.
Me dan un segundito y ya seguimos. Dice que se va a finalizar la llamada. Sí, eso estoy viendo. ¿Ahí se extendió o no? No, dice en 15 No, minutos. profe. Bueno, en 15, déjenme un ratito que voy a abrirle la puerta a mi hijo, que se ve que se olvidó la llave, y ya le extendemos. Y si no, volvemos a salir y entramos de nuevo. No se preocupe. ¿Sí? Bueno, Denme un bueno. segundito. Ahí atender los carritos cuando lleguen. Acá estoy de vuelta. ¿Cuáles son? Bueno, habíamos hablado del sujeto, de la competencia y de la voluntad. Es lo último que les dije. Por ejemplo, la dirección de renta tiene atribuidas competencias que tiene la dirección. Y el director es el órgano persona, cual tiene que tener voluntad, no cometer, o sea, no ser inducido a una voluntad, tiene que tener libertad, discernimiento e intención. Todo lo que tenemos cualquier persona física. Así que eso está claro. ¿Qué otro elemento del acto podemos nombrar? Objeto, causa. La causa. ¿Te animas a decir qué es la causa, Cintia? Puede ser que son como los antecedentes de hecho que desarrolla la ley, algo así puede ser. Antecedentes, Como requisitos, digamos. Antecedentes de hecho y de qué más. Por ejemplo. Yo tengo, profe, que estaba leyendo, Sí. que son antecedentes o circunstancias que llevan a que se dicte un acto administrativo. Sí, a ver, alguien más. Acá dicen antecedentes de hecho y de derecho. ¿Y qué significa antecedentes de hecho y de derecho? A ver, demos un ejemplo. Una cesantía. Una persona que falta sin causa justificada a prestar su servicio más de 10 días. La ley dice que eso constituye una falta administrativa que puede ser sancionada con una cesantía. Eso es un antecedente de hecho o de derecho. El decir que hay un estatuto que dice que la persona que falte a su función, a su tarea, por más de 10 días hábiles, sin justificación alguna, puede ser sancionado con cesantía. ¿Es antecedente de hecho o de derecho? De hecho. La norma, digo yo, ¿no? Que regula. Es de derecho. Derecho. ¿Sí? De derecho. Y cuando se acredita, porque la persona que tenía que marcar todos los días en las planillas que da el órgano personal, la dirección de personal, figura que ella no tiene demostrado
que registró su firma o su huella o lo que sea, como si ingresa al trabajo, no tiene acreditado que estuvo en su trabajo, en su oficina, en su escritorio. ¿Eso qué es? ¿Un hecho o un derecho? ¿Es un antecedente de hecho o de derecho? De hecho. De hecho. A eso se refiere, esa es la causa. Entonces, para que se dicte el acto, esa decisión tiene antecedentes. Es como que son los hechos y el derecho que van a tener como consecuencia el dictado de ese acto. ¿Entienden? Por ejemplo, entonces ahí, ¿qué va a pasar? Yo voy a iniciar un procedimiento que se denomina sumario administrativo cuando se habla de falta administrativa. Ese sumario administrativo, que es un procedimiento, tiene que cumplir con los principios del procedimiento. Tiene que cumplir con la ley, tiene que cumplir con las garantías que establece la Constitución, que se aplica a todo tipo de proceso y procedimiento, con lo cual también es un elemento del procedimiento. La causa, el acto tiene que tener una causa, antecedentes de hecho y de derecho que se van a volcar en ese procedimiento. De ahí va a seguir que están los hechos acreditados, que realmente la ausencia de la persona al servicio está demostrada, y que la persona también puede cuestionar, ¿no? Decir, yo presenté el certificado médico. Entonces la autoridad administrativa dice, ¿dónde está el certificado médico? Se lo presenté a mi superior. Pero esa enfermedad no está acreditada. No, bueno, por acá tengo yo un recibo y a mí usted tendría que haber ido a reconocimientos médicos. Entonces se empieza a discutir sobre los hechos. O, por ejemplo, entonces al ser justificada la inasistencia porque tiene una causal de enfermedad, dice, ya no se aplica el estatuto que dice cuando yo no fui al trabajo 10 días, puedo ser pasible de una sanción de cesantía. Entonces todo va muy unido, los hechos y el derecho. Y después está esto, será la causa. ¿Y qué más? Ya hemos hablado del procedimiento, sujetos. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento del acto? El objeto. El objeto. ¿Y cuál sería el objeto en este acto que se va a declarar la cesantía o se va a determinar la cesantía de esa persona por inasistencia a su trabajo? ¿Cuál sería el objeto? ¿Dónde va a estar plasmado el objeto del acto? En la parte de la resolución del decreto, perdón, porque lo dicta el gobernador, donde ya se dice, el gobernador decreta, artículo 1, disponer la cesantía. Por lo general, el objeto del acto siempre está en la parte resolutiva o dispositiva. Es donde están los artículos del acto. Ahí va a estar el objeto. En este caso va a ser extinguir la relación de empleo a través de una cesantía. En otros casos el objeto puede ser la designación de un empleado. En otros casos puede ser disponer la adjudicación de un contrato administrativo y así ejemplos variados, ¿no? En otro poder disponer la aplicación de una multa por alcoholemia, y entonces los antecedentes son, los hechos van a ser que la persona conducía en estado de ebriedad y todo el informe del oficial que lo detuvo y todo el informe de la prueba que se hizo de alcoholemia en el momento, y la normativa va a ser la ley que dice que se prohíbe, que la tolerancia es cero, que no se puede conducir ni con 1 gramo de alcohol en sangre. Entonces, eso sería la causa. ¿Qué más? Tenemos objeto. ¿Qué más? Procedimiento, ya hemos dicho, sujeto, objeto, causa, procedimiento. Finalidad. Motivación. La forma. Forma, finalidad, y nos falta algo más. Forma. Motivación. ¿Se acuerdan que? Sí, motivación. Antes de hablar de la forma, ¿la motivación a qué se parece? ¿En qué se distingue? ¿Se parece a qué? A la causa. Porque la causa, decimos, son los antecedentes de hecho y de derecho. ¿Y la motivación? Eran los fundamentos que tienen que estar expresos en la resolución. Exacto. Es la obligación de exponer todo en la resolución. Puede haber una causa, puede haber antecedentes de hecho y de derecho, pero esa obligación de dar fundamentos, de exponer los fundamentos que justifican mi decisión como autoridad administrativa, se llama motivación. Sería la fundamentación. La forma, yo en la nueva ley de bases, que se sancionó ahora, hace poco, la forma es como que lo ponen como requisito para mí, yo lo interpreto así, no esencial.
en la ex ley de administración de la 19.549 de la Nación, se exige que la forma sea un requisito esencial. Y lo importante entre distinguir si es un requisito esencial o no es la consecuencia si la forma no se cumple. ¿Cuál es la consecuencia cuando hay un vicio en alguno de los elementos del acto? La nulidad del acto sería. La nulidad del acto. Entonces, bueno, pero eso no importa porque ustedes cuando le pongan los requisitos pongan la forma. Lo que sí tienen que tener claro si a partir de esta nueva ley la forma ya realmente es, para mí en la administración pública la forma es importante. No es como los particulares que tenemos ese margen de poder de la informalidad, que no es lo mismo el informalismo que ya lo vamos a ver cuando veamos procedimientos. La forma es la forma para los actos administrativos en sí, no para la forma en que el administrado se presenta a la administración. Eso es distinto, eso es otro derecho, una garantía. ¿Y qué otro requisito? Creo que nos falta uno. Empieza con, ya dijimos, sujeto, objeto, causa, procedimiento, forma, motivación. El fin. El fin. ¿Saben lo que es el fin? Es también común. Yo siempre le pongo acento en el fin y la causa porque